Buenas, pues bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer lo que es un unboxing y una pequeña revisión, no sé cómo lo quieras ver tú, de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente esto es un ratón, un mouse para computadora, era de los más vendidos que encontré en lo que es Mercado Libre y lo compré directamente porque el mío ya no sirve lo que es el clic izquierdo, ¿no? Los demás clics sí funcionan y todo con total normalidad, pero el clic izquierdo como que da un falso, como que a veces sí funciona, pero se queda trabado, a veces no. Entonces pues bueno, opté por comprar uno nuevo y pues fue de las recomendaciones que me daba la página con mayor calificación. Así que bueno, vamos a ponerlo en práctica. Su costo fue aproximadamente, creo que 130, 140 pesos mexicanos, unos 6, 7 dólares americanos, para que lo tengas en consideración. Supuestamente este es un mouse Dragon o algo así venía como de la marca. En la parte de atrás bueno, vamos a encontrar lo que son los diferentes modelos. En este caso pues el modelo me pareció un tanto pues más o menos bonito, pero ahorita te lo voy a mostrar, ¿no? Este es un ratón alámbrico, también habían opciones inalámbricas, pero yo opté por este, ¿no? También tiene diferente, bueno, un botón para ajustar lo que son los diferentes DPIs, por si sientes que tu mouse se mueve poquito, pues lo cambias, ya se mueve más y ya se mueve más y más, ¿no? Pero aparte de todo esto tiene un diseño un tanto ergonómico, un tanto más cómodo. Ahorita te voy a decir más o menos a qué va todo esto, ¿no? Pero bueno, sacándolo de su caja, vamos a encontrar lo siguiente: el mouse y ya. No viene ningún manual, no viene nada absolutamente adicional a todo esto. Y para que me creas, así es como me llegó, así es como viene. Y bueno, aquí lo tenemos. En cuanto a lo que es el cable, vamos a encontrar lo que es una entrada o una conexión USB 2.0. El cable viene pues trenzado con este color azul. Y el mouse pues tal cual es me parece que es RGB, o sea que va a ir cambiando de colores dependiendo pues de cuando lo quieras, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que es el mouse, aquí lo tenemos, me parece que a lo menos a lo que mencionaba en la página que eran 8 botones, ¿no? Tenemos el botón izquierdo, el botón derecho, el botón de la rueda, que aparte de deslizarse tiene un botón. Tenemos el botón para cambiar de lo que son los diferentes DPI, que es este que tenemos aquí. Te digo, si tú sientes que tu mouse se mueve poco, pues puedes cambiar los DPIs para que se mueva más y cambiarle y ya, ¿no? Son 3 modos me parece todo esto. Tenemos el botón, estos dos botones que son configurables para los juegos, por si te quieres poner, no sé, el arma izquierda, el arma derecha o las curas, lo que tú quieras, ¿no? Y aparte contamos con este botón que tenemos aquí, que supuestamente lo que encontré es como un doble clic en automático. O sea, en lugar de dar doble clic con este botón, como comúnmente se hace, pues directamente solamente das uno con este y listo. Al menos es lo que encontré en la página. No lo he conectado, no lo he puesto en práctica todo esto, pero es al menos a lo que venía en la información. En la parte de abajo pues viene que es un mouse gaming que funciona con 5 watts, 100 miliamperios y pues pues bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Está hecho en China. En cuanto a lo que es el diseño que te mencioné que era un poquito ergonómico, algo así, es porque tiene estas como superficies para recargar lo que son los dedos. Bueno, usualmente yo utilizo el mouse así, y estos dos dedos quedaban flotando o quedaban agarrados en la parte de acá cuando el mouse es plano. Y también tiene esta parte de aquí como para recargar lo que son los dedos. Pero te digo, mira, como que se amolda bien a la mano. Ya tenemos acceso a los clics. El clic de la rueda, el clic del DPI, el doble clic, el de acá, etcétera, ¿no? Lo voy a estar probando para que veas más o menos cómo funciona. Y mira, aquí lo que encontramos es el dragoncito que te mencioné al inicio. También te voy a mostrar las imágenes de cómo se ve esto ya encendido. En cuanto a los materiales, no se siente específicamente como que sean de una calidad premium o una calidad top, pero pues creo que pues va a ser la lucha en cuanto a lo que a lo mejor consigo otro mejor o no sé. A lo mejor me quedo con pero los materiales no se ven ni se sienten de una calidad premium, pero igual a lo mejor por el precio, pues ahí va más o menos dándose al tope, ¿no? Pues bueno, mira, aquí tenemos lo que es el mouse. Como lo ven, sí es RGB, no se personaliza el color, sino que va cambiando pues conforme vaya pasando el tiempo. Cambia entre sus diferentes colores: morado, rojo, azul, verde, amarillo me parece. Y pues sí funciona con total normalidad. En cuanto a lo que es la forma, como es la primera vez que lo estoy ocupando, no me acomodo muy bien, pero sus botones funcionan con total normalidad, ¿no? Estos dos, pues como no tienen una función asignada directamente en la computadora, pues directamente no hacen nada. Pero bueno, ya probé el botón del doble clic en automático, pero este sí funciona. Mira, simplemente lo voy a presionar una vez. En la computadora tengo una imagen, así que solamente lo presiono una vez. O sea, la cuestión que me tomaría presionar el botón 2 veces, con este botón se hace solamente una vez. Le vamos a dar solamente una vez
y como lo ven se abre la imagen, ¿no? Pero bueno, como lo ven está totalmente funcionando. En cuanto a lo que es el clic y el ruido, no es muy silencioso que digamos, pero me parece que es exactamente igual al que tenía. Bueno, en cuestión al sonido del ruido del mouse, ¿no? Los colores pues se ven pues bastante curiosos. La verdad a mí no me gusta las cosas RGB, pero pues es la única opción que tenía, porque ahora todo lo hacen en RGB, pero pues bueno, ¿no? En cuanto a lo que es la comodidad, te digo, no me acomodo porque es la primera vez que lo estoy ocupando. La funcionalidad está bastante bien, se puede cambiar lo que son los DPIs con el botón de pues del DPI, y pues ya, ¿no? Si te lo recomendaría, pues no sé, creo que ya es cuestión de cada quien si se acomoda. A mi gusto, pues no sé, le daría un 8 de 10 a mi consideración. Para mis gustos, pues no fue lo mejor, pero pues es lo que tenía a la mano y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.